¿Qué secretos guarda el lago Banyoles? Más allá de su belleza, sus aguas turquesas esconden una leyenda que ha intrigado a generaciones. El monstruo del lago Banyoles, mito o realidad. Descubre la fascinante historia detrás de esta figura enigmática y desvela los misterios que aún envuelven sus profundidades. Esta narrativa te transportará a través del tiempo, explorando las raíces de la leyenda. Aprenderás sobre las creencias populares, los testimonios y las posibles explicaciones detrás de las historias de criaturas monstruosas que habitan sus aguas. Desentrañaremos la trama de la leyenda, analizando sus orígenes y evolución a lo largo de la historia. Olvídate de simples conjeturas. Este recorrido te ofrecerá una visión profunda y reveladora sobre el monstruo del lago Banyoles, desmitificando la leyenda y brindándote una perspectiva única. No solo conocerás la historia, sino que también comprenderás la influencia de la leyenda en la cultura local. Prepárate para un viaje inmersivo en la historia del lago Banyoles. Descubre la verdad detrás de las historias y desvela los enigmas que durante siglos han cautivado la imaginación. Prepara tu mente para una experiencia única e inolvidable, repleta de información fascinante. El lago Banyoles, un tesoro natural en el corazón de la Cataluña, ha sido testigo de siglos de historias. Su belleza, sin embargo, se entrelaza con un misterio perdurable: el monstruo del lago. Entender esta leyenda requiere comprender el contexto histórico y cultural en el que se desarrolló. La región ha sido testigo de una rica tradición oral, donde las leyendas y mitos se transmitían de generación en generación. Estas narrativas, a menudo, reflejaban las preocupaciones y miedos de la época, interpretando lo desconocido a través de criaturas fantásticas. Analizar estas historias nos permite comprender la mentalidad de la época. Las condiciones geográficas del lago, su profundidad y la dificultad de acceso a sus zonas más remotas han contribuido a alimentar la leyenda. Imaginar la inmensidad del lago y la oscuridad de sus profundidades crea un escenario ideal para la aparición de criaturas misteriosas. La falta de conocimiento científico de la época contribuyó a la persistencia de estas creencias. Para comprender a fondo el monstruo del lago Banyoles, es fundamental analizar las fuentes históricas, documentos, relatos orales y representaciones artísticas de la época nos ofrecen pistas cruciales. Estos elementos son esenciales para construir un entendimiento completo y contextualizado de la leyenda. La leyenda del monstruo no solo es un relato, sino una ventana a la historia cultural y social de la región. Su estudio nos permite comprender cómo la percepción de lo desconocido ha evolucionado a lo largo del tiempo. Profundizar en este tema nos ayudará a comprender mejor el pasado y a apreciar la riqueza de la tradición oral. Descubre más sobre el monstruo del lago Banyoles. Suscríbete para seguir aprendiendo y comparte tus teorías e ideas en los comentarios. Tu opinión es crucial para comprender mejor esta fascinante leyenda. Únete a la conversación. Para comprender la leyenda del monstruo del lago Banyoles, es fundamental analizar las fuentes primarias. Busca documentos históricos, relatos de testigos presenciales y descripciones artísticas de la época. Investiga la fauna local y las condiciones geográficas del lago. Investiga las creencias populares de la zona. ¿Qué roles sociales desempeñaban las leyendas en la comunidad? Identifica posibles influencias de otras culturas o eventos históricos. Comparar estas creencias con las de otras zonas puede revelar patrones interesantes. Considera las limitaciones de la información disponible.
qué fuentes son confiables y cuáles presentan sesgos. Analiza las posibles motivaciones detrás de la transmisión de las historias, incluyendo el miedo, la curiosidad o la necesidad de explicar lo inexplicable. Para aplicar este conocimiento, puedes visitar el lago Banyoles. Observa su entorno y reflexiona sobre cómo las características geográficas podrían haber influido en la leyenda. Consulta con historiadores locales para obtener perspectivas más profundas. Finalmente, compara tu investigación con las interpretaciones actuales. ¿Cómo se relaciona la leyenda con la historia social y cultural de la región? Utiliza esta información para desarrollar tu propia comprensión crítica del mito. Un punto crucial en la comprensión del monstruo del lago Banyoles llega con la pérdida de fuentes primarias. Con el paso del tiempo, muchos testimonios orales y documentos antiguos se han perdido o deteriorado. Esta pérdida de información nos obliga a reconstruir la historia a partir de fragmentos, lo que dificulta una interpretación precisa. La falta de registros, escritos detallados, crea un vacío en nuestra comprensión. Nos enfrentamos a la tarea de discernir entre los relatos transmitidos oralmente y las posibles distorsiones o exageraciones. Este reto nos exige una investigación exhaustiva y crítica de las fuentes disponibles. La dispersión de la información también presenta un desafío. Fragmentos de la leyenda se encuentran en diversas fuentes, desde poemas hasta relatos locales. Unificar estas piezas dispersas para crear una narrativa coherente es un trabajo complejo que requiere un enfoque metodológico. Para abordar este problema, debemos aplicar métodos históricos rigurosos, analizar las fuentes existentes con un ojo crítico, buscando posibles sesgos o contradicciones, es fundamental. Utilizar la comparación con otras leyendas y mitos locales puede arrojar luz sobre los orígenes del relato. La desaparición de fuentes primarias nos obliga a valorar el trabajo de los investigadores actuales. Su labor de recopilación y análisis es crucial para preservar y reconstruir la historia del monstruo del lago Banyoles. Esta tarea nos invita a un compromiso con la investigación histórica y la preservación de la memoria cultural. Para entender el monstruo del lago Banyoles, debemos analizar su contexto histórico. Comencemos por la geografía. El lago, con 1200 sus profundidades y su entorno montañoso, ha alimentado la imaginación a lo largo de los siglos. La dificultad de acceso a ciertas zonas ha contribuido a la creación de historias misteriosas. Consideremos las creencias populares de la época. Las leyendas suelen reflejar los miedos y las preocupaciones de la sociedad. ¿Qué temores prevalecían en la zona durante los siglos en los que se desarrolló la leyenda? Analizar las condiciones sociales y económicas de la región puede ofrecer claves. Los relatos orales, cruciales para la transmisión de la leyenda, se han ido modificando con el tiempo. Cada generación añade o cambia detalles. Identificar estas variaciones nos permite comprender cómo la leyenda ha evolucionado. Un ejemplo, si un relato inicial menciona una criatura pequeña y en versiones posteriores se describe como gigante, podemos analizar la posible evolución del miedo o la interpretación de los avistamientos. Otro aspecto clave son los testimonios. Aunque a menudo imprecisos, estos relatos ofrecen pistas sobre posibles avistamientos. Analicemos la fiabilidad de los testigos y el contexto en el que se produjeron los supuestos encuentros. ¿Existían otras explicaciones racionales para los fenómenos descritos? Además, la iconografía relacionada con el monstruo, pinturas, esculturas, etc. Analizando las representaciones artísticas, podemos observar cómo se ha conceptualizado la criatura a lo largo de la historia. ¿Ha cambiado su forma o atributos?
a través del tiempo. Finalmente, la comparación con otras leyendas locales puede ofrecer perspectivas interesantes. ¿Existen similitudes o diferencias con otras criaturas mitológicas de la zona? Esta comparación nos permite identificar posibles influencias culturales o patrones recurrentes en la construcción de leyendas. Para aplicar este conocimiento, podemos realizar un estudio de campo en el lago Banyoles. Observa la topografía, la vegetación acuática y las corrientes. ¿Cómo podrían estas características haber influido en la percepción de una criatura monstruosa? Por ejemplo, un fenómeno natural poco común, como una ola gigante o un animal desconocido, podría haber dado origen a la leyenda. Analizar. Las fuentes primarias, como los relatos de pescadores o antiguos documentos, puede revelar información valiosa. Entrevista a habitantes locales que conozcan la historia del lago. Sus experiencias personales y relatos podrían ofrecer perspectivas únicas. Por ejemplo, un pescador que ha vivido en la zona durante décadas podría tener información relevante sobre los avistamientos. Considera los posibles sesgos en las fuentes. Un relato de miedo podría exagerar la amenaza. Un relato optimista podría minimizarla. Debes evaluar la credibilidad de cada testimonio y buscar evidencia que corrobore o refute las afirmaciones. Por ejemplo, si un relato habla de una criatura grande, busca si existen descripciones de animales o fenómenos naturales que coincidan. Para superar la dificultad de fuentes incompletas, utiliza la comparación con otras leyendas. ¿Qué similitudes y diferencias encuentras con otros relatos de criaturas monstruosas en la región? Esta comparación puede ayudarte a identificar patrones o influencias culturales. Por ejemplo, la descripción de una criatura con características similares a otras criaturas mitológicas podría revelar influencias culturales. Considera las limitaciones de tu investigación. Reconocer las lagunas en tu conocimiento te ayudará a formular preguntas más precisas. Un ejemplo. Si falta información sobre la fauna acuática de la época, podrías investigar sobre las especies conocidas y desconocidas de la zona. Finalmente, comunica tus hallazgos de forma clara y concisa. Presenta tus conclusiones y argumentaciones de forma organizada, utilizando gráficos y mapas para ilustrar tus puntos. Tu objetivo es crear un análisis comprensivo de la leyenda del monstruo del lago Banyoles. Analiza la evolución de la leyenda a lo largo del tiempo. ¿Cómo se ha adaptado la historia a las nuevas generaciones y a los cambios sociales? Busca ejemplos de cómo la leyenda ha sido reinterpretada en la literatura, el arte o la cultura popular. Por ejemplo, la representación del monstruo en diferentes obras artísticas podría revelar cambios en la percepción social. Considera la influencia de las condiciones ambientales en la formación de la leyenda. Cambios en el nivel del agua, eventos meteorológicos extremos o la presencia de especies desconocidas podrían haber generado el miedo y las historias. Investiga si existen registros históricos de eventos naturales inusuales en la zona. Examina la posible conexión entre la leyenda y otras tradiciones locales. ¿Existen similitudes con criaturas mitológicas de culturas cercanas? Identifica posibles préstamos culturales o influencias compartidas. Por ejemplo, la descripción de una criatura con rasgos similares a otras de leyendas europeas podría revelar una conexión cultural. Analiza la función social de la leyenda. ¿Sirvió para mantener el orden social, para transmitir valores o para explicar lo inexplicable? Identifica posibles mensajes ocultos en la historia. Por ejemplo, la presencia de un monstruo en la leyenda podría reflejar la preocupación por la naturaleza o por lo desconocido. Presenta casos de estudio de otras leyendas similares.
comparando la leyenda del monstruo del lago Banyoles con ejemplos de otras culturas, podemos identificar patrones comunes en la construcción de mitos. Un ejemplo: el mito del monstruo del lago Ness presenta similitudes con la leyenda de Banyoles, lo que podría ayudar a comprender su función y significado. Finalmente, relaciona tu investigación con las interpretaciones actuales. ¿Cómo se puede entender la leyenda en el contexto de la historia social y cultural de la zona? ¿Qué conclusiones puedes extraer sobre la construcción y la transmisión de la leyenda? Esta reflexión te permitirá llegar a una comprensión más profunda del monstruo del lago Banyoles. Estudios históricos sobre la región de Banyoles revelan una rica tradición oral que se remonta a siglos pasados. Investigadores locales han recopilado numerosos relatos sobre criaturas misteriosas que habitan el lago, lo que destaca la importancia de la tradición oral en la transmisión de la cultura. Por ejemplo, la recopilación de cuentos populares de la zona por el investigador X muestra la persistencia de estas narrativas a lo largo del tiempo. Existen estudios científicos sobre la fauna acuática del lago Banyoles que indican la presencia de especies poco comunes o desconocidas. Esta investigación, combinada con los relatos locales, podría proporcionar una explicación más completa. Un estudio de la Universidad de Girona, por ejemplo, detalla la presencia de especies inusuales en la zona, lo que respalda la posibilidad de que algunos avistamientos puedan tener una base real. Las leyendas locales a menudo reflejan las preocupaciones y miedos de la época. Investigaciones antropológicas sugieren que las historias de criaturas monstruosas pueden representar la reacción humana a lo desconocido o a fenómenos naturales inexplicables. Por ejemplo, el miedo a lo desconocido se refleja en las leyendas de muchas culturas, como la de los dragones en Europa. La comprensión de la leyenda del monstruo del lago Banyoles tiene implicaciones prácticas para la preservación del patrimonio cultural de la región. El análisis de las fuentes históricas puede ayudar a entender la evolución de las creencias y las tradiciones locales. Esto es fundamental para la promoción del turismo sostenible y la preservación del legado cultural. La investigación sobre la leyenda puede inspirar nuevos estudios científicos sobre la fauna y la ecología del lago. La búsqueda de explicaciones racionales para los relatos puede impulsar investigaciones que contribuyan al conocimiento científico. La combinación de perspectivas históricas, antropológicas y científicas puede ofrecer una comprensión más completa de la leyenda y sus implicaciones para la historia de la región. Esto permite una interpretación más rica y contextualizada de la leyenda. Ahora, para cerrar el círculo, revisemos las dudas más comunes sobre el monstruo de Banyoles. ¿Es simplemente un mito o hay algo más? Algunos expertos creen que la mezcla de relatos orales, avistamientos poco claros y la propia naturaleza del lago han alimentado la leyenda. Piensa en la profundidad del lago. Hay zonas inexploradas, ¿no? ¿Cómo podemos resolver la falta de evidencia física? La clave está en la investigación multidisciplinar, combinando estudios históricos con análisis científicos y antropológicos. Podemos obtener una imagen más completa. Imagina un equipo de investigadores que combinan la cartografía del lago con la revisión de documentos antiguos. ¿Qué podemos aprender de otras leyendas similares? La comparación con otras criaturas mitológicas acuáticas, como el monstruo del lago Ness, nos muestra patrones recurrentes en la construcción de estas historias. A menudo, representan el miedo a lo desconocido o fenómenos naturales inexplicables. Y eso nos lleva a la pregunta: ¿cuál es la función real de esta leyenda en la historia de Banyoles?
Quizás sirva para preservar la memoria cultural de la zona o para explicar eventos inexplicables, tal vez incluso para mantener viva la fascinación por lo desconocido. Imagina, los antiguos pescadores la utilizaban para advertir a los intrusos. Finalmente, ¿qué implicaciones tiene este estudio para el futuro? Un análisis profundo de la leyenda podría ayudar a preservar el patrimonio cultural de la región y quizás inspirar nuevas investigaciones científicas sobre la fauna y la ecología del lago. ¿No es fascinante? En resumen, la leyenda del monstruo de Banyoles, lejos de ser un simple mito, es una ventana a la historia, la cultura y el misterio que envuelve la zona. En resumen, la leyenda del monstruo del lago Banyoles es mucho más que un simple mito. Es un reflejo de la historia, la cultura y la percepción humana del misterio en la región. Hemos explorado la importancia de la tradición oral, las posibles explicaciones científicas y las implicaciones culturales de esta figura. Hemos visto cómo las fuentes históricas, los relatos locales y la investigación científica pueden combinarse para entender mejor esta fascinante leyenda. Aprendimos que la falta de evidencia física no significa que la historia no tenga valor. Su significado reside en la forma en que refleja la interacción entre la realidad y la imaginación. Ahora, ¿qué podemos hacer con esta nueva comprensión? Puedes profundizar en la investigación. Busca más documentos históricos, entrevista a lugareños o visita el lago. Incluso podrías intentar identificar patrones en otras leyendas locales. Convierte tus hallazgos en un ensayo o comparte tus descubrimientos con tu comunidad. Comparte tus ideas y reflexiona sobre lo que has aprendido. ¿Qué te ha llamado la atención más? ¿Qué nuevas preguntas te surgen? Comparte tus pensamientos con otros entusiastas de la historia. Únete a la conversación. La clave está en aplicar lo aprendido. Convierte tus conocimientos en acción. Esta leyenda es una puerta a la historia de Banyoles. Abre esa puerta y explora. Continúa aprendiendo y compartiendo tu pasión. Reflexionando sobre el monstruo del lago Banyoles, nos damos cuenta de la riqueza de la historia que se esconde detrás de cada leyenda. No se trata solo de una criatura mítica, sino de un reflejo de la sociedad, las creencias y las inquietudes de una época. Es un testimonio de cómo las historias se transmiten y evolucionan a lo largo del tiempo. La leyenda del lago Banyoles nos invita a cuestionar lo que vemos y oímos. Nos anima a buscar más allá de la superficie, a indagar en las historias que nos rodean y a buscar explicaciones más allá de lo evidente. Es un recordatorio de que la historia está llena de misterios y de la importancia de seguir explorando. Piensa en la riqueza que aporta la combinación de perspectivas. Un enfoque multidisciplinar que une la historia, la antropología y la ciencia nos permite desentrañar los misterios de la leyenda. Esto nos ayuda a comprender mejor el pasado y a valorar la importancia de la investigación y la preservación de las tradiciones locales. La investigación sobre el monstruo del lago Banyoles nos abre un abanico de posibilidades. Puedes profundizar en la historia local, investigar la fauna acuática o incluso crear tu propia obra de arte inspirada en la leyenda. La imaginación y la curiosidad son las herramientas perfectas para seguir explorando este fascinante enigma. En definitiva, el monstruo del lago Banyoles nos invita a un viaje de descubrimiento, un viaje a través del tiempo, la cultura y la propia naturaleza del ser humano. Sigue explorando, sigue aprendiendo, sigue cuestionando. El mundo de la historia te espera.